A todos los agentes. Aquí el agente Fei Lau. Solicito refuerzos en el ayuntamiento. Espérate, ¿que me han cambiado el arma? Kelso, vamos para allá. ¿Por qué me han cambiado el arma? ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡Recargo! He sacado a varios supervivientes, pero aún queda gente atrapada en el edificio. Tened cuidado. Un segundito. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar esto. Voy a hacer la comida. Vale, tío. Perfecto. Gracias. Yo, de forma, en un cuarto de hora, media hora como mucho, cerraré el directo. Y ya esta tarde le daremos. Pero ya al Minecraft. Al Minecraft. ¿Pero por qué me han cambiado las armas? Desactivar tutorial. No, voy a dejarlo por si las moscas. ¡Acaba con el enemigo! ¡Adelante! Hay otro. Eso, Normal que haya ganado. y asegura a los Si estaba heridos. a punto de Enviaré subir de ayuda nivel. cuanto pueda. Ya va al nivel 30 ya al máximo. Por verde, voy a recoger munición. Agente, podemos llegar por el tejado. ¡Sígueme! No me deja coger nada. Desactiva tutoriales. Venga, abre. Zona contaminada. ¿Qué llevo ahora mismo? Detectado compuesto biológico desconocido. Joder, qué mal. Las lecturas de Isaac Pistola, el francotirador, el de asalto. Visita el edificio a ver si hay supervivientes. Y esto que supongo será para Franco. Está todo hecho una porquería, ¿no? Vea, qué bien. Pum, pum. Tenemos que llegar abajo. ¡Vamos! Estamos en el ayuntamiento con los supervivientes. El asentamiento del refugio envía médicos. Hay que asegurar la zona para cuando lleguen. Mierda. Serán los Rikers que vienen desde el sótano. Agente, cubren. Que sí, que voy. Que ya, como siempre, solucionando las papeletas. Ay, 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 ay. Agente, aquí Lau. Hay un sistema de vigilancia en el sótano. Debemos averiguar quién es el responsable del ataque. A ver si recuperas las cintas. Espérate que te he soltado algo. Servidor activo detectado. Descargando. Pum, ping, pum, pam. Esos son los colmillos, ¿no? Sí, esos son los colmillos. Análisis de reconocimiento facial.
Vaya no tira de guardia. Análisis completado. Javier Kajika. Kajika. James Dragov. Theo Parnell. Vivian Conley. Estado renegados. Análisis completado. Aaron Kinner. Estado renegado. Creo que vamos a tener que cargarnos a todos esos. Contaminada. Después de lo de Coney Island sabíamos que Kinner trabajaba en algún virus, pero no creímos que lo convertiría en arma tan pronto. Debimos prepararnos. Lau, han llegado los médicos. Se llevan a los supervivientes. Nos vemos en el asentamiento del refugio. Te envío las coordenadas. Tenemos mucho que tratar. Vale, recojamos y vayamos. Me pillarán desprevenido. Nada, te maté. El culillo, en el culillo. En serio, yo que tú. Pues toma, hasta luego. Los supervivientes salieron. El ayuntamiento está libre. Juntémonos en el parque para ir al refugio. Se acercan. Te necesito aquí. Joder, qué estrés, por Dios. Saliendo de zona contaminada. Uy. Dios, 400 y pico mil de daño. Un tiro. Eso es reventarlo, por Dios. ¡Te voy a hacer bailar! Dios, 1.000.000 de daño. La gente nos ha enviado las coordenadas. Vamos. Mira que esto está estupendo. Madre mía. Se hace raro estar aquí, donde empezó todo. Uno se crea una imagen en la cabeza. Asumes que para que todo saliera así, tuvieron que darse muchas circunstancias, pero luego te das cuenta de que podría haber pasado en cualquier sitio. Amherst eligió Nueva York. Esto está peor que antes. Madre mía. Ten cuidado. Hay problemas más adelante. A cubierto. He cubierto ni que polla. Apunta al combustible. Los ralentizará.
Estos eran los que limpiaban todo. Eran los... ¿Cómo se llamaban los tíos? Joder. Ay, ¿cómo se He llamaban oído estos? algunas No me cosas acuerdo. muy chungas de los cleaners en Washington. Creen que la única forma de salvar la ciudad es quemar todo lo que pueda estar contaminado. Por Dios, ya se ha puesto mi mujer con la música. Gente normal antes del brote. Ya se ha puesto mi mujer con la música. Ve al refugio lo antes posible, pero no esperes una bienvenida. Al jefe de allí, Paul Rhodes, no le caigo muy bien. Como me silencien esta parte, me la cargo. A ver, ¡Atrás! a ver. ¿Qué pasó? Venimos a hablar con Ah, vale. No os queremos aquí. Ya hemos acogido a muchos la agentes y cara. nunca termina bien. ¡Aparta! Hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy libre de Que trabajo. pasen. Rhodes Así quiere que escuchar haré lo que doble tengan directo. que decir. Y esta tarde nos ponemos con el Mainland. Bien. Ya la gente que ha estado aquí se lo he comentado. Tanto que que miren tu canal y si les gusta que te sigan y suscriban y que Esto eso, es el refugio. Un que hoy no se asentamiento acaban fundado hace los unos directos meses por esta tarde exmiembros de a la Mainland, JLC a darle guardias fuerte. civiles. Se hacen llamar los mediadores. Es el lugar más seguro al sur de Manhattan. Tienen seguridad, comida, suministros, de todo. El hecho de que sigan ahí y no hayan sido aplastados por los Rikers o los Cleaners ya Por es... cierto, yo me conectaré a eso de las 6:30 Pero más o les menos, gusta mucho de Division. por lo que te comenté, Por ¿vale? eso tenemos que convencerlos de que Obligaciones, nos ayuden mientras obligaciones buscamos a de Killer. papas. Ven a verme al De despacho de papa, Rhodes. el papa, No y le el caigo papa. muy bien. Tenemos algunos asuntos pendientes. Esperemos que nos deje quedarnos. El index. El indexer es. ¿Cómo que el Adelante. indexer? Yo iré a ver a los Explícamelo. supervivientes. Que me suena un huevo, pero ahora mismo no recuerdo de qué iba lo del indexer. A la mierda. The Division ya lo intentó. A Hay la que mierda, reagruparse coño. en algún sitio. Mira, Busca China, otro lugar. la que se ¿Cómo quedó sabes que cegata Killer no va en a la atacar anterior. el refugio? ¿Me vaciles? Vienen por tu culpa. Podemos protegerte. Ja, ya claro. ¿Como en Hell's Kitchen? No voy a volver a caer en eso. Ambos estamos en el mismo bando. Ah, es verdad, sí, el indexer, verdad, sí, el indexer. Me parece Pues que nada. nuestra situación es mucho mejor que Ah, la no va a del poder. centro. Vaya por Dios. La gente se siente segura. Cierto. La situación, lo sientes, es mejor ahora. Pero debes saber que sentirlo no es estarlo. La Ayer cosa al está final, jodida, ¿hiciste Paul. o no? No hiciste tampoco, ¿no? Pero No. es tu decisión. No te vi por ahí, ni me avisó ni nada. En el Twitch. Solo os digo que os ocupéis de Kinner. Y luego os marcháis. Simpático eres, hijo puta, por todo lo que hemos hecho por ti, cabrón. ¿Ayer se hiciste? Pues no me enteré, tío. A mí no me salió nada. Kinner es nuestro objetivo, pero ahora no sabemos dónde está. Ese cabrón está escondido en la ciudad, planeando qué va a hacer. Gracias a las imágenes del ayuntamiento, tenemos pistas sobre los 4 agentes renegados. Theo Parnell, técnico y teórico de la conspiración. No sabemos dónde está, pero está relacionado con los drones Ayer de tanto vigilancia que hemos visto por la ciudad. Targos Han como derribado uno en el centro como Troni me cívico. dijeron de jugar, pero Tienes claro, que ir a recuperarlo. no te vi Con los conectado y datos yo no daremos estaba, con así que Theo. les dije que Vivian Conley, experta en eso, explosivos y líder de que tú alto eras el rango que de los activaba el Cleaners. servidor y que Tenemos informes de ataques de Cleaners cada vez más agresivos. que hasta que en no los lo, puentes. no lo actives tú no podíamos hacer Compruébalo con nada. los mediadores. Ellos siguen sus movimientos. Y tampoco James Dragoth, iba a decir que entrasen experto en sin armas pesadas, ninguno de nosotros y que le actual líder guiase de y que le los explicase un Lakers en el poquito sur de Manhattan. cómo va el tema. Está en un complejo fortificado de Wall Street. Los agentes llevan tiempo buscando un punto débil en su armadura. Ve al piso franco para que te informen. Javier Callica, experto en operaciones tácticas. Es un fantasma, pero deja un rastro muy notable.
Tenemos informes sobre varias patrullas atacadas en Battery Park. Creemos que es Caylica. Lo mejor sería seguir su rastro y ver a dónde lleva. No perdamos tiempo. Cualquiera de estos objetivos nos acercará más a Kinner. Mientras, haremos lo que podamos desde el refugio para apoyarte. Suerte, agente. Como siempre, búscate la vida, que nosotros nos quedamos aquí al seguro del refugio. Como que lo pone por el Discord, que la notificación del directo, o me he perdido ahora mismo. Vale, dron estrellado, rascacielos en cuarentena, Banco Nacional de Bono. Vamos al puente de Brooklyn. Rhodes dice que los mediadores de Dos Puentes han estado siguiendo los movimientos de los Cleaners los últimos días. Es la ocasión de averiguar algo más sobre Conley. Está encamada con los Cleaners. Si hurgamos lo suficiente en el avispero, encontraremos algún rastro de ella. Ah, vale, vale. Entonces, a ver. Lo pone por el Discord y se abre. A ver, espérate. Vamos a ver ya, ahora mismo que estamos aquí tú y yo. Y no creo que haya nadie más. Vamos a ver. Espérate. A ver, yo cojo mi Discord. Aquí, lo arranco. Yo es que creía que tú eras el que desde tu ordenador activaba y desactivaba el server. Bueno, o lo activaba y luego se desactivaba por falta de actividad. A ver. Vale. Vale, no. Yo es que, claro. No, yo lo pensé, digo, te escribo y que le activas el server y que jueguen un rato. Pero claro, sin estar nosotros, a lo mejor tú le querías explicar algunas cosas del server y o hacerle una presentación. Por eso no te escribí, porque digo, bueno, quizás lo que prefiere que estemos alguno de los dos para explicarle por lo menos cómo va la cosa. Aunque sean las normas básicas, o dónde pueden construir la casa, dónde no, el tema de las misiones, o de la misión inicial. Que por cierto, si uno está pensando en meterse a hacer directo, lleva tiempo pensándolo, pero todavía no se ha arrancado. Y creo que sí, que se va a meter a hacer directo. El otro no, el otro simplemente juega y ya está. Targos creo que es el que te digo que lleva un tiempo pensando en meterse en hacer directo, pero todavía no se ha arrancado. ¿Y qué ha pasado? ¿Se me ha petado esto? No me digas que se me ha petado esto. A ver. Ah, no, vale. Pues eso, y Tron... Ah, que me pica. Y Tronic... No, Tronic... jugador, solamente. Pues claro, de aquí a que Targo se arranque, porque lleva arrancándose pues desde que yo empecé. Que sí, que no, y todavía no acaba de arrancar. Entre unas cosas y otras y cosas personales suyas, no acaba de empezar a darle a los directos.
Vale, vale, vale. Entonces no hay problema, vale. Pues ya está, pues se los comentaré yo en nuestro grupo de WhatsApp. A ver. Ya diciéndomelo tú, te lo digo y ya estáis sin problema. Lo que pasa es que no quería decirle, mira, vamos, voy a hablar con él para que juguéis sin que tú me confirmase que no había ningún problema. ¿Qué cree Rhodes que va todo esto? Esto es la puta guerra, joder. Hostia puta. Keener va a por nosotros. En cuanto avanzamos un poco, nos pasa lo mismo. Empezamos a hacer el gilipollas y a discutir. Bueno, yo que sepas que esta tarde tengo pensado hacer directo, ¿vale? A partir de las 6:30. No sé si a las 6:30 exactamente, pero hasta eso de las 6:30, 7, que es cuando mis obligaciones me permiten hacerlo, me pondré a ello. A ver, tengo yo, claro, te mandaré un susurro diciéndole que el Discord tiene todo lo necesario para jugar. Vale, me habéis 6 euros. Perfecto, ok. Nos lo vamos a cargar. Es necesario. Por cierto, el otro día estuve haciendo spameo de lo de Minorland a saco. No sé si se notó en algo. Ayer no, ayer fue, o antes de ayer creo que fue, cuando me puse a subir un vídeo del último capítulo comentando eso, el tema del servidor, de tu cuenta, y todo el rollo, a ver si conseguíamos un poquito de publicidad. Y no sé si has tenido algún resultado, porque vamos a escribir en Facebook, en Instagram, en el Twitter, en LinkedIn, en el Pinterest también subí una fotografía poniendo el tema ese. A ver si así, digamos, aunque sea a lo loco. Y luego en Facebook, en todos los grupos que tengo de YouTube, de Twitch y demás, que estoy apuntado a un montón de ellos para anunciar los directos, también lo subí. A ver si así se veía un poquito más el tema. Vamos, lo que más, si nos ponemos así, probablemente podría denominarse spameo de la serie. Me puse a spamear sobre Minorland a saco. Es increíble. Estamos de mierda hasta el cuello, igual que cuando Amers liberó el veneno verde. Fundé el refugio, sin The Division, ni el rastro de sangre y violencia que siempre dejáis. En cuanto a Faye, se le ha subido a la cabeza eso de hacerse la patriota con una insignia de The Division. No hagas que me arrepienta de dejaros entrar en mi casa. No te lo perdonaré. Joder, qué buen rollo, macho. Ya te quedas ahí bailando el flamenco. Hola. La desventaja. Las ventajas las tengo ya todas. Ay. File. ¿Qué me cuentas? Ya habla contigo. ¿Qué me queda por hablar con? Nadie. Si me falta una por hablar por aquí. ¿No? A ver. No. Aquí. Hola. Hola. Ah, no puedo todavía activarlo. Bueno, pues nada. Que den por culo. Bueno, voy a ir a dar un paseíto rápido y ya cortamos. Para ver que se vea un poquito la nueva zona. Vale, estos son de los nuestros. A ver. Y encima, por lo visto, hay un virus nuevo. Era una de las zonas que más resistió tras el brote. Dos puentes. Muchos de sus habitantes se negaron a meterse en los campamentos del Cera. Dos puentes, qué Trataron de mierda, organizar centros Vaya traducción que han comunitarios hecho. en barrios en vez de depender del gobierno. La mayoría no sobrevivió. Con los Cleaners y las demás facciones sembrando el caos en la zona, la idea no era factible. A día de hoy, quedan pocos. Dispositivo portátil detectado.
Coño. Sobre esto, ahí arriba. ¿Pero dónde? Aquí arriba en el techo. Aquí arriba. ¡Wow! ¿Esto de dónde han salido? Mira, son... ellos! ¡Venga! ¡Hay que encontrarlos! Uy, 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 la flecha como va a salvar. ¿Cómo aguantan, no? ¡Con puta! Por cierto, uy. A ver. Ya ves esto. A ver, pete. ¿Cómo hace más daño esto que lo otro? Espérate, vamos a ver. Vamos a pasar a nuestro armamento. Ahí. Y ahora aquí, este. Hostia, que este hace más daño. Y es morado. Vale, vamos a ver aquí. Tiene que ser una de tiro rápido. Mira. $15.000, 16. Mira, y este hace 22.000. Alucinante. Que dan ganas de cambiarlo, claro, normal. Pues nada, vamos a cambiar a azul. Y este, a ver. De tiro a tiro, este menos, nada. La escopeta. Pues nada, vamos a desguazar todo esto. Voy a ver una gilipollas tener esto aquí. Y luego mejoramos todo. Ah, mira, también. Aquí, a ver. No va a cambiar esto, ¿no? Es que te hace mucho más daño, tío. Es que alucinante el cambio que ha habido de uno a otro. Aquí tengo ya una caja de campo. A ver. No. Vale. Aquí me ha dicho que has conseguido esto. Pero esto ahora mismo no me interesa, ¿no? Armadura. Más daño de arma. Esto. Nada. Nivel 31. Nivel 31. Olvídate. 30, 30, 31. Pero esto es verde. Ni de coña voy a cambiar yo un morado por un verde. Nada. Vale, nada. Hostia, lo que no he hecho es cambiar los... No le he metido aquí modificaciones.
puntería, estabilidad. Puntería. Puñalada, daño crítico, estabilidad, puntería. Probabilidad de impacto crítico. Mejor. Estabilidad, daño crítico, puntería. Puntería. Y cargador, estabilidad. Vale. Y esto... el polar, que es el que me gusta a mí. Vale, perfecto. Este ya está. La pistola ya está. Vale, polar, vámonos. ¿Cómo estamos ya? Y 43. Pues nada, y 43. Lo dejamos aquí. Que me tengo que ir a por la pequeñaja. Pues nada, gente, muchas gracias por haber estado ahí, ¿vale? Que esta tarde, acordaros, esta tarde Minorland, ¿vale? Pasaos si queréis. Y si no, compartirlo por ahí a ver si conseguimos audiencia. Nos pondremos a picar, a construir y si hay alguna aventurilla por ahí intentaremos hacerla. Así que esto, cortamos rápido y ligero por eso, porque tengo obligaciones. Y se me ha echado el tiempo encima. Que muchas gracias a todos y nos vemos esta tarde. A eso de las 7 o por ahí, más o menos, ¿vale? Bueno, gente, hasta luego. Adiós. Que os sea leve, que os vaya bien la tarde, la comida y todo el rollo para Terra. Nos vemos luego. Adiós.